Allí me encontraba Marta, con 72 años cumplidos, presenciando el funeral de mi amado esposo Eduardo, observando cómo mis hijos Patricia y Andrés recibían la propiedad valuada en $15 millones, los 6 departamentos de lujo estimados en 18 millones, los 5 vehículos deportivos y la fortuna completa de $45 millones. Para mí, la viuda que lo había atendido durante años, me entregaron solamente un sobre pequeño. Cuando mi hija Patricia lo abrió delante de todos, las carcajadas estallaron por toda la sala del velorio. Dentro había únicamente un boleto de avión hacia Guatemala. Desconcertada y avergonzada, decidí viajar de todas maneras. Al llegar al aeropuerto de Ciudad de Guatemala, un caballero distinguido con traje sostenía un letrero con mi nombre. Lo que me reveló con apenas 7 palabras me dejó completamente sin respiración. Déjame contarte desde el comienzo cómo llegué a experimentar el momento más sorprendente de mis 72 años de existencia. Eduardo había estado delicado durante los últimos 8 años, una afección cardíaca que lo fue deteriorando gradualmente como si la existencia se le escapara gota por gota. Yo fui quien lo atendió día y noche, quien le cocinó sus alimentos especiales, quien lo ayudó a desplazarse cuando las piernas ya no le obedecían, quien sostuvo su mano durante las noches de angustia, mientras yo sacrificaba mi salud y mi vitalidad cuidando al hombre que adoraba. Mis hijos brillaron por su ausencia. Patricia vivía su existencia de privilegios con su marido Fernando, siempre exhibiendo sus vestidos importados color púrpura y sus joyas costosas. Andrés se había trasladado lejos con Sandra, quien cada vez que nos visitaba observaba nuestra modesta vivienda como si fuera contagiosa. Durante esos años de padecimiento de Eduardo, trabajé día y noche como modista para costear los medicamentos que el seguro no cubría. Mis dedos sangraban de tanto coser, mis ojos se fatigaban bajo la luz tenue de la lámpara. Pero jamás me lamenté. El amor auténtico no se mide en lamentaciones, sino en sacrificios silenciosos. Eduardo me expresaba constantemente que no me inquietara por el futuro, que él había organizado todo para que yo estuviera bien protegida después de su partida. Marta, mi amor, me susurraba con su voz débil. Confía en mí, todo estará bien. He reflexionado sobre todo. Yo sonreía y asentía creyendo que se refería a nuestros pequeños ahorros. La noche previa a su fallecimiento, Eduardo me tomó las manos con las escasas fuerzas que le quedaban. Sus ojos, antes tan radiantes, ahora eran 2 ventanas empañadas por el agotamiento. Marta, me dijo con dificultad, cuando llegue el instante, no juzgues las apariencias. Las cosas más preciosas a veces llegan en los paquetes más diminutos. Recuérdalo siempre. No comprendí el significado de sus palabras hasta ese día terrible en el funeral. Mis hijos nunca se interesaron por conocer el estado real de las finanzas de su padre. Durante los últimos años, cuando Eduardo ya no podía laborar, ellos suponían que vivíamos de la pensión y de mis trabajos de costura. Jamás preguntaron si necesitábamos asistencia. Jamás ofrecieron contribuir para los gastos médicos. Su indiferencia era tan gélida como el invierno que se infiltraba por las ventanas mal selladas de nuestra casita. Recuerdo vívidamente cómo Sandra llegó al hospital la última vez que Eduardo estuvo internado. Llevaba un vestido dorado que costaba más que nuestro alquiler de 3 meses. Se quedó exactamente 15 minutos, el tiempo suficiente para fotografiarse y subirla a sus redes sociales, con el mensaje: visitando al abuelo enfermo, la familia lo es todo. La hipocresía me revolvió el estómago después de la lectura del testamento. Mientras mis hijos se abrazaban, celebrando su nueva fortuna, yo quedé parada ahí como una estatua de sal, sosteniendo ese sobre que parecía burlarse de mí. 45 años de matrimonio, 8 años de cuidados abnegados, y mi recompensa era un boleto de avión. Las risas de Sandra resonaron como puñales en mis oídos. ¡Qué romántico!, exclamó con sarcasmo. Eduardo le regaló unas vacaciones a la abuelita. Hasta el abogado parecía incómodo por la situación, desviando la mirada cuando nuestros ojos se encontraron. Patricia se acercó a mí con una sonrisa falsa pintada en sus labios. Mamá, qué detalle tan dulce de papá. Seguramente quería que tuvieras un último viaje antes de... Bueno, ya sabes. Sus palabras estaban cargadas de condescendencia, como si fuera una niña pequeña a quien había que explicarle las cosas con paciencia. Además, añadió Andrés mientras revisaba los documentos de los departamentos. Guatemala es perfecto para personas de tu edad. Tranquilo, económico, lejos de las complicaciones. La manera en que dijo complicaciones me hizo entender que yo era precisamente eso para ellos, una complicación. Esa noche, después del funeral, me quedé sola en nuestra pequeña casa mirando ese maldito boleto de avión. La fecha de partida era para dentro de 3 días. Guatemala, un país que Eduardo y yo habíamos mencionado tal vez 2 veces en toda nuestra vida matrimonial. ¿Por qué me enviaba ahí? ¿Qué secreto guardaba mi esposo que ni siquiera yo conocía? Mientras sostenía el boleto entre mis manos temblorosas, recordé la infancia que nunca tuve. Mis padres murieron cuando yo tenía apenas 15 años en un accidente de autobús. Quedé sola en el mundo, sin hermanos,
solos, sin familia que me apoyara. Trabajé desde adolescente limpiando casas ajenas, sirviendo en restaurantes, cosiendo hasta altas horas para ganarme cada centavo. Cuando conocí a Eduardo, a los 25 años, él era un hombre trabajador pero sencillo. Manejaba un pequeño taller de reparación de electrodomésticos. No teníamos mucho dinero, pero éramos felices. Él me prometió que algún día me daría todo lo que merecía. Marta, me decía, mientras cenábamos nuestras comidas humildes, un día tendrás todo lo que has soñado. Te lo juro por mi vida. Durante nuestros primeros años de matrimonio, luchamos como cualquier pareja joven. Eduardo trabajaba 12 horas diarias reparando televisores, radios, lavadoras. Yo seguía cosiendo para las señoras del barrio. Vivíamos al día, pero nunca nos faltó lo esencial. Tuvimos a Patricia cuando yo tenía 28 años y a Andrés 3 años después. Como madre, me dediqué completamente a mis hijos. Les cosí sus ropitas a mano, les preparé comidas caseras con los pocos ingredientes que podíamos permitirnos. Les enseñé valores que aparentemente olvidaron en cuanto crecieron. Eduardo trabajaba tanto que casi no los veía, pero todo lo que ganaba lo invertía en darles educación y oportunidades que nosotros nunca tuvimos. Patricia siempre fue ambiciosa. Desde niña soñaba con casas grandes, vestidos elegantes, joyas brillantes. Estudió administración de empresas con becas y préstamos que Eduardo y yo pagamos durante años. Cuando se graduó, consiguió empleo en una empresa importante y conoció a Fernando, un hombre de familia acomodada que la introdujo en círculos sociales que nosotros no podíamos ni imaginar. Andrés, por su parte, era más callado pero igualmente distante. Estudió ingeniería y se mudó a otra ciudad apenas terminó la universidad. Se casó con Sandra, una mujer que desde el primer día me hizo sentir como si fuera un mueble viejo que estorbaba en las reuniones familiares con el paso de los años. Las visitas de mis hijos se volvieron cada vez más esporádicas. Llegaban para Navidad con regalos costosos que no necesitábamos, pero nunca se quedaban más de 2 horas. Sus conversaciones giraban alrededor de sus trabajos exitosos, sus casas nuevas, sus viajes al extranjero. Eduardo y yo éramos solo espectadores silenciosos de sus vidas prósperas. Cuando Eduardo comenzó con los problemas del corazón, llamé a Patricia llorando. Mamá, me dijo con tono cansado, papá siempre ha sido dramático con su salud. Seguramente no es nada grave, pero sí lo era. Las consultas médicas se multiplicaron, los medicamentos se volvieron más caros y yo tuve que aumentar mis horas de costura para cubrir los gastos que el seguro no pagaba. Andrés vivía a 5 horas de distancia, pero en 8 años de enfermedad de su padre, lo visitó exactamente 6 veces. Cada visita duraba menos que la anterior. Sandra se quejaba del olor a medicinas, del ambiente deprimente de nuestra casa, de lo incómoda que era la cama de huéspedes. Preferían quedarse en hoteles cuando venían. Durante esos años difíciles, Eduardo comenzó a comportarse de manera extraña. Recibía llamadas telefónicas que tomaba en privado. Salía algunas tardes sin explicar a dónde iba y cuando le preguntaba, me decía que eran asuntos del taller. Pero su taller había cerrado hacía 3 años. Debido a su enfermedad también notaba que, a pesar de nuestras dificultades económicas aparentes, Eduardo nunca parecía realmente preocupado por el dinero. Cuando yo me angustiaba por pagar una factura médica especialmente cara, él me tranquilizaba con una confianza que no entendía. Marta, amor mío, me decía acariciando mi cabello gris. Todo va a estar bien, confía en mí. Una tarde, aproximadamente 1 año antes de su muerte, encontré a Eduardo escribiendo en un cuaderno que guardó rápidamente cuando me vio entrar. ¿Qué escribes?, le pregunté con curiosidad. Mis memorias, me respondió con una sonrisa misteriosa. Algún día entenderás por qué era tan importante escribir todo. Ahora, sentada en mi sala vacía con ese boleto en las manos, todos esos recuerdos cobraban un significado diferente. ¿Qué secretos me había ocultado Eduardo durante todos estos años? ¿Por qué mis hijos habían recibido una fortuna de 45 millones, mientras que yo, su esposa fiel, solo recibía un billete de avión? La humillación del funeral seguía ardiendo en mi pecho como hierro candente. La forma en que Patricia y Andrés habían celebrado su herencia, sin mostrar ni una pizca de tristeza por la muerte de su padre, me había destrozado el corazón. La manera despectiva en que Sandra había comentado sobre mi regalo había sido el colmo de la falta de respeto. Pero había algo en las últimas palabras de Eduardo que no podía sacarme de la cabeza. Las cosas más valiosas a veces vienen en los paquetes más pequeños. Se refería al boleto. Había algo más que yo no estaba viendo. Tomé una decisión que cambiaría mi vida para siempre. Iría a Guatemala. No tenía nada que perder. Mis hijos ya habían dejado claro que yo era un estorbo en sus nuevas vidas millonarias. Si Eduardo quería que fuera a Guatemala, iría. Tal vez era su manera de pedirme perdón por dejarme en tal situación de vergüenza. O tal vez había algo más esperándome en ese país desconocido. Los 3 días que siguieron al funeral fueron los más largos de mi vida. Cada vez que cerraba los ojos, veía las caras burlonas de mis hijos y sus cónyuges riéndose de mi herencia.
Cada vez que sonaba el teléfono, esperaba que fuera Patricia o Andrés llamando para disculparse, para explicarme que todo había sido un error. Que por supuesto, me correspondía una parte de esa fortuna. Pero el teléfono nunca sonó. La mañana del viaje me levanté a las 5 de la madrugada. No había dormido casi nada. Mi maleta era pequeña y triste, con apenas 3 vestidos gastados, mi rosario, una foto de Eduardo y yo en nuestra boda y los pocos ahorros que me quedaban. Apenas $500 que había escondido durante años cosiendo. Era todo lo que tenía en el mundo. Mientras esperaba el taxi que me llevaría al aeropuerto, recorrí una última vez nuestra casita. Cada rincón me gritaba los recuerdos de 45 años de matrimonio. La mesa, donde desayunábamos todas las mañanas. El sillón, donde Eduardo se quedaba dormido viendo televisión. La máquina de coser, donde había trabajado incansablemente para mantener a flote nuestra familia. En la mesa de noche de Eduardo encontré algo que me llamó la atención. Un sobre amarillento que no había visto antes. Dentro había una fotografía vieja de Eduardo con un hombre que no reconocía. Ambos parados frente a unas montañas que parecían tropicales. En la parte de atrás alguien había escrito, Eduardo y Matías, Guatemala, 1978. ¿Quién era Matías? ¿Por qué Eduardo nunca me había hablado de él? El viaje en avión fue tortuoso. Nunca había salido del país. Apenas había tomado 2 vuelos en toda mi vida. Las azafatas me trataban con esa amabilidad profesional que se reserva para los pasajeros de clase económica. Mientras el avión atravesaba las nubes, mi mente no paraba de dar vueltas. ¿Qué me esperaba en Guatemala? ¿Era esto algún tipo de cruel broma póstuma de Eduardo? Durante las 4 horas de vuelo, no pude evitar pensar en cómo había sido mi vida. 72 años dedicados completamente a otros. A mis padres cuando era niña, a Eduardo cuando nos casamos, a mis hijos cuando nacieron y nuevamente a Eduardo durante su enfermedad. Nunca había hecho nada solo para mí. Nunca había viajado por placer, nunca me había comprado algo costoso. Nunca había tenido un momento de verdadero descanso. Señoras y señores, estamos iniciando nuestro descenso hacia Ciudad de Guatemala, anunció la azafata. Mi estómago se contrajo de nervios. A través de la ventanilla del avión podía ver un paisaje verde y montañoso que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Era hermoso, pero completamente ajeno a todo lo que había conocido en mi vida. El aeropuerto de Ciudad de Guatemala era pequeño comparado con el de mi ciudad, pero estaba lleno de vida. Palmeras adornaban la entrada y el aire tenía un aroma tropical que nunca había experimentado. La humedad me golpeó como una bocanada de vapor cuando salí del avión. Mi vestido negro se pegaba a mi cuerpo sudoroso y mi cabello gris se irritaba por la humedad. Caminé hacia la zona de llegadas arrastrando mi maleta con ruedas que chirriaba con cada paso. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. ¿Y si esto era una broma cruel? ¿Y si no había nadie esperándome? ¿Qué haría una mujer de 72 años sola en un país extranjero con apenas $500 en el bolsillo? Pero entonces lo vi. Un hombre alto de aproximadamente 50 años, vestido con un traje gris impecable. Sostenía un cartel blanco con mi nombre escrito en letras grandes y claras. Marta Silva. Sus ojos me buscaron entre la multitud hasta que nuestras miradas se cruzaron. Sonrió y caminó hacia mí con pasos decididos. ¿Señora Marta Silva? Me preguntó con acento guatemalteco. Su voz era cálida y respetuosa. Asentí todavía sin poder creer que realmente hubiera alguien esperándome. Mi nombre es Rodrigo Vázquez. Soy abogado. He estado esperándola mucho tiempo, señora, mucho tiempo. No entiendo, logré balbucear. Mi voz temblaba tanto de cansancio como de confusión. Mi esposo murió hace una semana. Yo solo tengo este boleto que él me dejó. No sé por qué estoy aquí. Rodrigo sonrió de una manera que me tranquilizó inmediatamente. Sus ojos tenían una calidez paternal que me recordó vagamente a Eduardo cuando era joven. Señora Marta, me dijo tomando suavemente mi maleta, su esposo Eduardo fue un hombre muy sabio y muy previsor. Permítame llevarla a un lugar donde todo será explicado. Me guió hacia una camioneta negra que estaba estacionada justo afuera del aeropuerto. El vehículo era lujoso, con asientos de cuero y aire acondicionado que me alivió inmediatamente del calor tropical. Mientras Rodrigo conducía por las calles de Ciudad de Guatemala, yo observaba por la ventana un mundo completamente nuevo. Vendedores de frutas en cada esquina, casas coloridas colgando de las montañas y una vegetación tan exuberante que parecía sacada de una postal. ¿Conocía usted bien a mi esposo? Le pregunté tímidamente. Rodrigo me miró por el espejo retrovisor antes de responder. Señora Marta, Eduardo Silva fue uno de mis clientes más importantes durante más de 20 años. Un hombre extraordinario. Me habló mucho de usted, siempre con el mayor amor y respeto. Decía que usted era la mujer más noble y sacrificada que había conocido en su vida. Sus palabras me llenaron los ojos de lágrimas. Pero yo no entiendo nada, susurré. Mis hijos recibieron millones de dólares. Yo solo recibí este boleto. No tiene sentido.
Oh, señora, dijo Rodrigo con una sonrisa misteriosa. Tiene mucho más sentido del que usted imagina. Eduardo planeó esto durante años. Cada detalle, cada decisión, todo fue cuidadosamente pensado. Sus hijos recibieron exactamente lo que merecían. Y usted, mi querida señora, está a punto de recibir exactamente lo que merece. ¿Qué quiere decir? Pregunté. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Rodrigo detuvo la camioneta frente a un edificio moderno de oficinas en el centro de Ciudad de Guatemala. Señora Marta, me dijo volteándose completamente hacia mí, sus ojos brillando con algo que no podía identificar, permítame hacerle una pregunta. ¿Alguna vez Eduardo le mencionó el nombre de Matías Valenzuela? El nombre me golpeó como un rayo. Matías, el hombre de la fotografía que había encontrado esa mañana. Encontré una foto, murmuré, de Eduardo con alguien llamado Matías, pero él nunca me habló de ningún Matías. Matías Valenzuela era el hermano gemelo de Eduardo, dijo Rodrigo lentamente, dejando que cada palabra se asentara en mi mente como piedras en agua tranquila. Usted, señora Marta, acaba de convertirse en la única heredera del Imperio Valenzuela. Las palabras de Rodrigo resonaron en mi cabeza como campanas en una catedral vacía. Hermano gemelo, Imperio Valenzuela. Mi Eduardo, el hombre humilde que reparaba electrodomésticos, tenía un hermano gemelo millonario del que nunca me había hablado. Me quedé sentada en esa camioneta con la boca abierta, tratando de procesar información que desafiaba. Todo lo que había creído sobre mi vida durante los últimos 45 años de eso es imposible, logré susurrar finalmente. Eduardo nunca me mintió, nunca me ocultó nada importante. Él no tenía hermanos. Me lo había dicho Rodrigo bajó del vehículo y me ayudó a salir con una gentileza que me recordó a mi padre. Señora Marta, sé que esto debe ser abrumador, pero permítame explicarle toda la historia. Eduardo sí le mintió, pero no por maldad. Lo hizo para protegerla, para proteger a sus hijos y para asegurarse de que cuando llegara este momento usted recibiera exactamente lo que merecía. Me guió hacia el edificio de oficinas. Mis piernas temblaban tanto que casi no podía caminar. El lobby era elegante, con mármoles blancos y plantas tropicales que alcanzaban el techo. La recepcionista nos saludó con una sonrisa profesional y nos dirigió hacia un ascensor que nos llevó al piso 15. Rodrigo, le dije mientras subíamos. Mi esposo vivió conmigo durante 45 años. Durmió a mi lado todas las noches. Compartimos cada comida, cada preocupación, cada alegría. ¿Cómo pudo tener un hermano gemelo sin que yo lo supiera? Porque Eduardo Silva y Matías Valenzuela fueron separados al nacer, explicó Rodrigo, mientras las puertas del ascensor se abrían a un pasillo lujoso. Sus padres biológicos eran muy pobres y no podían mantener a 2 bebés. Eduardo fue entregado a una familia trabajadora que le dio su apellido, Silva. Matías fue adoptado por una familia adinerada, los Valenzuela, que tenían negocios en Guatemala. Mi cabeza daba vueltas. Llegamos a una oficina impresionante con ventanales que mostraban toda la ciudad de Guatemala. Las paredes estaban cubiertas de diplomas, certificados y fotografías de Rodrigo con personas que parecían importantes. Me hizo sentar en una silla de cuero que era más cómoda que cualquier mueble que hubiera tenido en mi casa. Durante años, continuó Rodrigo, sirviendo agua fresca en un vaso de cristal. Los hermanos no supieron de la existencia del otro. Eduardo creció en la pobreza trabajando desde niño para ayudar a su familia adoptiva. Matías creció en la riqueza, recibiendo la mejor educación y eventualmente heredando un imperio de plantaciones de cardamomo que valía cientos de millones de dólares. ¿Cómo se encontraron entonces? Pregunté. Mi voz apenas un susurro. Por casualidad, en 1978, Rodrigo abrió un expediente grueso que estaba sobre su escritorio. Eduardo había viajado a Guatemala por primera vez en su vida. Un viaje de luna de miel tardía que había planeado darle a usted, pero usted estaba embarazada de Patricia y no pudo viajar. ¿Recuerda eso? Sí lo recordaba. Eduardo había insistido en que debía descansar durante el embarazo y había viajado solo para explorar posibles destinos para futuras vacaciones familiares que nunca llegaron. Estuvo fuera 3 semanas y regresó extrañamente callado y pensativo. Durante ese viaje, continuó Rodrigo, Eduardo conoció a Matías en un café de Ciudad de Guatemala. La gente en la calle los confundía constantemente, pensando que eran la misma persona. Eventualmente se dieron cuenta de que eran hermanos gemelos idénticos. Matías había estado buscando a su familia biológica durante años. Rodrigo me mostró una serie de fotografías. En ellas podía ver a Eduardo, pero también a un hombre que era exactamente igual a él, vestido con ropa cara y parado frente a plantaciones inmensas de cardamomo. Matías nunca se casó. Nunca tuvo hijos. Su única familia era Eduardo. Cuando se conocieron, Matías quiso compartir inmediatamente su fortuna con su hermano gemelo, pero Eduardo se negó. Continué yo, adivinando la personalidad de mi esposo.
Exactamente, confirmó Rodrigo con una sonrisa. Eduardo era demasiado orgulloso para aceptar caridad incluso de su propio hermano. Pero Matías era muy inteligente. Sabía que Eduardo no aceptaría dinero directamente, así que idearon un plan diferente. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que se saldría de mi pecho. ¿Qué tipo de plan? Matías comenzó a enviarle dinero a Eduardo secretamente. Pequeñas cantidades que Eduardo podía hacer pasar como ganancias adicionales de su taller. Dinero que Eduardo usaba para darles mejor educación a sus hijos, para mejorar poco a poco la vida familiar, pero sin despertar sospechas. Eduardo le hacía creer a usted que había tenido buenas temporadas en el negocio. Ahora todo empezaba a tener sentido, los periodos en que inexplicablemente teníamos un poco más de dinero. Cuando Eduardo podía pagar colegios privados para los niños o cuando podíamos permitirnos pequeños lujos que nuestro presupuesto no debería haber cubierto. Pero había una condición, agregó Rodrigo, su tono volviéndose más serio. Matías conocía bien el carácter de Eduardo. Sabía que Eduardo jamás aceptaría ser mantenido, pero también sabía que Eduardo se preocupaba profundamente por su futuro, señora Marta. Así que hicieron un pacto. ¿Qué tipo de pacto? Pregunté, aunque parte de mí ya comenzaba a sospechar la respuesta. Eduardo prometió que cuando llegara el momento de su muerte, permitiría que Matías cuidara de usted de la manera que ambos hermanos sabían que usted merecía. Pero también acordaron que esto solo sucedería si sus hijos demostraban ser dignos de la fortuna que Eduardo había acumulado gracias a la ayuda secreta de Matías. Rodrigo sacó otro documento del expediente. Durante 8 años, mientras Eduardo estuvo enfermo, sus hijos fueron observados discretamente. Se evaluó cómo trataban a sus padres, si ofrecían ayuda durante la enfermedad, si mostraban valores familiares reales o solo interés en una futura herencia. La realidad me golpeó como una bofetada. Mis hijos fallaron la prueba, murmuré. Desafortunadamente, sí, confirmó Rodrigo con genuina tristeza en su voz. Patricia y Andrés demostraron, durante esos 8 años, que solo les importaba el dinero. Nunca ofrecieron ayuda real, nunca mostraron compasión genuina, nunca se sacrificaron por ustedes de la manera que usted se sacrificó por ellos durante toda su vida, pero recibieron 45 millones de dólares. Protested, recibieron propiedades y cuentas, que parecían valer 45 millones de dólares, me corrigió. Rodrigo con una sonrisa que ahora entendía era de satisfacción. Pero todas esas propiedades están hipotecadas hasta el límite. Los departamentos deben impuestos atrasados por años. Los autos son financiados con pagos que vencen en 30 días y las cuentas bancarias que recibieron están congeladas debido a investigaciones fiscales que comenzarán la próxima semana. Mi boca se abrió en shock total. ¿Qué significa eso? Significa, mi querida señora Marta, que en aproximadamente un mes sus hijos descubrirán que su herencia no vale nada. De hecho, las deudas asociadas con esas propiedades los dejarán en bancarrota. Tendrán que vender todo lo que poseen actualmente para saldar las obligaciones que acaban de heredar. No podía creer lo que estaba escuchando. Era como si estuviera viviendo en una novela dramática en lugar de en mi vida real. ¿Y Eduardo sabía esto? Eduardo y Matías lo planearon juntos durante más de 20 años, explicó Rodrigo. Cada propiedad fue adquirida estratégicamente. Cada deuda fue cuidadosamente estructurada. Cada detalle fue diseñado para parecer una fortuna, mientras que en realidad era una trampa financiera perfecta. Pero eso es cruel, susurré. Aunque una parte de mí sentía una satisfacción extraña al imaginar las caras de Patricia y Andrés cuando descubrieran la verdad. Es más cruel que abandonar a sus padres durante 8 años de enfermedad. Es más cruel que burlarse de una viuda en el funeral de su esposo. Es más cruel que nunca ofrecer ayuda cuando claramente la necesitaban. Preguntó Rodrigo, y cada una de sus preguntas me penetró como flechas certeras. Tenía razón. Mis hijos habían sido crueles conmigo durante años. Habían mostrado su verdadero carácter y Eduardo había tomado nota de todo ahora, dijo Rodrigo levantándose de su silla y caminando hacia la ventana. Permítame explicarle qué significa realmente estar aquí. Señora Marta, permítame explicarle qué significa ser la única heredera del Imperio Valenzuela. Rodrigo regresó a su escritorio y sacó una carpeta diferente, mucho más gruesa que la anterior. Sus manos temblaban ligeramente mientras la abría, como si contuviera secretos demasiado grandes para ser revelados. Señora Marta, comenzó con voz solemne. Lo que voy a mostrarle ahora cambiará su vida para siempre. ¿Matías Valenzuela murió hace exactamente 6 meses, 3 meses antes que Eduardo murió? Pregunté con la voz quebrada. Acababa de conocer sobre la existencia de este cuñado que nunca supe que tenía y ya lo había perdido. Cáncer, explicó Rodrigo con tristeza genuina, pero no murió solo.
Eduardo viajaba secretamente a Guatemala cada 3 meses durante los últimos 5 años para estar con su hermano. Le decía a usted que iba a consultas médicas especiales en la capital, ¿recuerda? Sí, recordaba. Eduardo insistía en que necesitaba ver especialistas para su corazón en la ciudad grande. Siempre regresaba de esos viajes más tranquilo, más en paz. Ahora entendía por qué.